Saludos cordiales, estimados hermanos y amigos. Hoy vamos a considerar como parte del curso Teología del Culto, vamos a considerar el capítulo 3 de nuestro material que estamos usando. El tema hacia un modelo de culto en el contexto del siglo XXI. Después de haber pasado toda la parte histórica que está designado en las exposiciones, entonces ahora vamos a considerar esta sección, cómo se va desarrollando el culto. Sí, necesitamos también analizar, explorar, ¿no?, este oficio que es el culto, que de todas maneras influye en el desarrollo de la iglesia. Por eso vamos entrando en nuestra clase, ¿ya? A lo largo de todo el libro venimos definiendo qué es el culto junto con los aspectos periféricos del mismo. Hemos hecho una rápida evaluación, una vista panorámica a través de la historia, y ahora vamos a analizar y proponer una actualización del culto cristiano a la luz de esa historia y relacionado con el contexto postmoderno en que estamos viviendo. En esta clase vamos a analizar el contenido del culto, luego la estructura y el estilo del culto cristiano, junto con los medios usados para comunicar a través de la historia, porque como se sabe, la ciencia evoluciona y va brindando diferentes recursos para la comunicación en la sociedad. Y entonces de ahí que se va mejorando, se puede decir, en un sentido, ¿no? Si lo usamos bien, todos estos recursos que la ciencia nos da para comunicarnos, va a mejorar nuestra comprensión, ¿no?, entre nosotros que estamos comunicando, entregando el Evangelio del Señor con las personas durante el culto, o también los pastores y maestros con la congregación. Entonces hay recursos que la ciencia de la comunicación nos está proponiendo, o también la humanidad, ¿no? La humanidad en su afán de comunicarse mejor está usando algunos recursos, y eso la ciencia lo perfecciona o le pone, podemos decir, nombres, y ya lo desarrolla como una ciencia, ¿verdad? A ver si miramos en nuestro terruño peruano, antes del celular, del wifi y esas comunicaciones ahora que tenemos, cómo se comunicaban en el Imperio Inca por medio de los símbolos de las nubes. Eso era el celular de ese tiempo, ¿se da cuenta? Entonces, pero ahora, como la ciencia, la tecnología nos ha brindado otras formas de comunicación, estamos usando precisamente la virtualidad. Así que eso también ha afectado el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de la ciencia, la tecnología ha afectado de una u otra manera al culto. Lo que han sabido aprovechar bien, ¿no?, sin comprometer, ¿no?, la doctrina, los principios bíblicos, van desarrollando, pero a través de la historia también, ¿no?, se puede eh, se puede usar mal esos recursos y ya no facilita la comunicación, o quizás digamos así, nosotros creemos que estamos comunicándonos, estamos entregando bien el mensaje o desarrollando la vida de iglesia, ¿no? Pero la gente no está recibiendo el mensaje correcto.
la comunicación correcta. Ahí está el asunto, ¿no? Es como pensar, ¿no?, que estamos en una ciudad abordando a las personas, ¿no?, con evangelismo personal, y le empezamos a hablar a alguien eh, con nuestra comunicación verbal, ¿no? Empezamos a hablar, pero ella no responde, nos mira y todos nosotros pensamos que hay que aprovechar ese tiempo y le damos el mensaje y al final te hace unas señas: no escucho. ¿Eh? Así también puede suceder con la iglesia, que usando toda esta tecnología de ahora, aplicando a los cultos, ¿no? Piensa que está comunicándose bien con el oyente, pues en la iglesia o en una campaña evangelística nuestros amigos, ¿no? Pero él no está recibiendo el mensaje que necesita, está recibiendo los elementos decorativos de ese culto o de esa campaña, porque así nos han enseñado. Para que haya una campaña evangelística, los elementos decorativos ahora pues sobreabundan y le metemos música, un volumen alto a la música y no se escucha la voz del que canta. Esos medios de comunicación no se está usando bien. Eso nos va a ayudar a reflexionar ahora en esta clase. Era un poquito mirando a la historia, ¿no?, que en el libro está la parte anterior. Desde los tiempos de Moisés y al comienzo de la consolidación del pueblo hebreo, como la nación de Israel, Dios mismo se revela como un Dios celoso para los suyos. Y por eso en Deuteronomio 6, 4 y 5, ¿qué va a presentar ahí? El gran mandamiento, que esto lo decimos gran mandamiento porque lo usó el Señor Jesucristo. Cuando dijo el gran mandamiento, amar a Dios. Segundo mandamiento, amar a tu prójimo. Está resumiendo la ley. Por eso le decimos que ahí está en Deuteronomio 6, 4 y 5. Y ese mandamiento entonces es el corazón y el contenido de la oración. Recuerden, es el corazón y el contenido de la oración que vamos a comunicar, ¿no? Y el texto dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso entonces es para los judíos era ¿cómo se dice?, la frase lema, la oración sublime que los elevaba a esa posición de pueblo de Dios, porque ellos están relacionando, como dice, con un Dios único. Jehová uno es. Jehová nuestro Dios. Como si nosotros tenemos un Dios único, pero no porque hemos elegido entre muchos dioses que están en la misma categoría, ¿no?, de Dios, y el pueblo de Israel eligió a Jehová, ¿no? Entonces, por eso no es que Israel se caracteriza, sino cuando en este versículo está diciendo, nosotros tenemos un Dios único, está poniendo a Jehová en el nivel superior. Es único y con todos sus atributos, características, todo, por encima de los dioses que en ese tiempo había. Eso es lo que está queriendo expresar este versículo, ¿no? Que el Señor nos enseña, ¿no?, a comprender entonces.
Ese es el corazón y el contenido de la adoración. Entonces, ampliando. Los otros países, los otros imperios, están adorando a los dioses menores, una lista de dioses menores. Pero Israel está adorando y comunicando ese mensaje del Dios único a los demás países y a su pueblo. De ahí comienza entonces. Luego, el contexto politeísta de los pueblos contemporáneos de Israel, estamos viendo la historia, hacía necesario recordarles que el único Dios era Jehová y solo a Él le debían rendir cultos. Entonces, cuando ellos son de testimonio para las naciones, luz a las naciones, dice la Biblia, a través de su culto están comunicando a las demás naciones. Nosotros adoramos al único Dios, al Dios superior. A veces en el lenguaje de la idolatría de ese tiempo, tenían sus dioses, ¿no? Pero cuando Dios se manifestaba, Jehová se manifestaba, eh, por ejemplo, en el pueblo egipcio, superior a todos los dioses, porque ellos creían que sus dioses podían defenderse de las plagas. ¿Ya? Y así también cada imperio, nación tenían sus ídolos. Y reconocían en cierta manera que el Dios de los hebreos era superior por sus obras, sus maravillas, las cosas que había hecho con este pueblo hebreo, ¿no? De la esclavitud a la tierra prometida. Entonces, le designaban en el lenguaje idolátrico a Jehová como el Dios de los espíritus. Es decir, los demás dioses tenían categoría, claro, son seres espirituales, grandes, poderosos en ciertas áreas de la vida, pero Jehová entonces es el Dios de los espíritus, porque es superior, sus obras lo ven. Por eso en el Antiguo Testamento cómo se ve las maravillas de Dios que hace. Todavía no hemos visto que vamos a ir en este tiempo, un hombre lleno del Espíritu Santo pueda abrir el Océano Pacífico, ¿no? De aquí de Perú para llegar al frontón por tierra seca. ¿Por qué Dios ha hecho todas esas maravillas? Porque eso era la señal, la demostración que Él es el Dios supremo, superior sobre todos los otros dioses. Eso es lo que deberían expresar, comunicar en sus cultos. A través de sus cultos están comunicando a los imperios, naciones, luz a las naciones, por eso están comunicando que tienen un Dios soberano, un Dios grande y que hace maravillas. A Él deberían rendir culto. Y entonces ahí nos va a presentar algunos aspectos del contenido de la oración. En primer lugar, o el primer aspecto del contenido de la adoración es Dios mismo. Ahí va enfocando. En esos cultos la adoración debería ser a Dios, o sea, es la prioridad. No es el pueblo, no que se llama atención hacia nosotros, que somos los únicos, los mejores sobre otros, ¿no? No es sobre los elementos cúlticos, ¿no? Que en todo el culto siempre hay ceremonias, ritos, todo eso, sino a quién le rendimos culto, es al único Dios. Este es el primer aspecto, el contenido, ¿no? Dios en su naturaleza única, en su exclusividad. Luego, un segundo aspecto es el carácter trinitario. Aunque en el Antiguo Testamento no se, no se extiende mucho la doctrina de la Trinidad, pero sí hay referencias en
el Dios Trino. Y por eso entonces la doctrina de la Trinidad se desarrolla desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Y está en teofanías, está en obras, por ejemplo, decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya, Dios, Jehová, Elohim, ahí mismo dice, en Elohim está presentando a un Dios trino. Luego dice ya, separado, el Espíritu de Dios se movía. Está presentando la tercera persona de la Trinidad. Así hay referencia. Bueno, las teofanías son las manifestaciones visibles de Dios, ¿no? Que se presentó a Abraham, dice, 3 varones. Es una teofanía de la Trinidad. Así había referencias. Y, por ejemplo, en el canto que escucha Isaías 6, ¿por qué dice Santo, Santo, Santo? Ahí también hay referencia a la Trinidad. Así hay, están, vamos a decir, mencionados, no abiertamente, explícitamente, la Trinidad. Pero lo que estamos viendo, entonces, ese es el segundo aspecto de la adoración, es que tiene un carácter trinitario. Alaba al Padre eterno y trascendente, da gracias a Dios por la obra redentora del Hijo de Cristo, y luego invoca la presencia del Espíritu Santo como agente santificador en nuestras vidas. El Espíritu de Dios llegó sobre los profetas o sacerdotes, sobre los reyes, y lo transformó para su servicio. Son manifestaciones del Dios Trino. Y un tercer aspecto del contenido del culto es lo que es ahora es más mencionado, más conocido, más utilizado, es el carácter cristológico, que recuerda la historia victoriosa de la salvación en Cristo y su esperanza en la gloriosa venida. Eso es los elementos entonces que se ve en ese contexto, en esa parte de la historia, ¿no? Israel, como luz a las naciones, está expresando esos elementos del contenido del culto. Y eso también va a ser necesario reconocer que ese contenido también se extiende hacia el Nuevo Testamento. Ahí hay un pequeño diagrama en el libro que van a ver. Hace un resumen breve, ¿no? Desde su unidad y exclusividad. Primero, contenido del culto. Luego, su carácter trinitario. Y tercero, su énfasis cristológico. Ahora veamos la estructura bíblica. El culto cristiano reúne todo el simbolismo cristológico y escatológico, desde las primitivas ofrendas y sacrificios de Génesis y la época patriarcal, pasando por la legislación de esos sacrificios y ofrendas, con la llegada del tabernáculo, luego el templo, hasta el surgimiento de las sinagogas, con su énfasis en la enseñanza de la palabra. Todo eso nos va a presentar la estructura bíblica, ¿no? Quiere decir, está incluido en el culto a través de las cosas que realizamos, las actividades que realizamos, está incluido un mensaje acerca de Cristo, y escatológico está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿cómo afecta a nosotros, a toda la humanidad, la venida de Cristo a esta tierra y ese tiempo de gracia que ahora se está desarrollando, y con esta esperanza de su segunda venida? Todo esto va relacionado con la historia de la humanidad. La Biblia es un libro de historia. Eso es la alfombra donde se desarrollan todo lo demás, la profecía, las doctrinas,
los hechos redentores, todo eso, pero está dentro de una alfombra de historia. Por eso entonces habla de la historia de la humanidad. Y escatología nos habla el final de la historia de la humanidad en esta tierra. ¿Ya? Entonces la eternidad, cada grupo en su destino eterno, los salvos al cielo, los perdidos al infierno. Entonces esos símbolos en el culto, dice, eso debe expresar a través de todo lo que realizamos. Aquí se refiere como el simbolismo, ¿no? Cristológico y escatológico. Eso no debemos perder de vista, porque si eso estaba en el Antiguo Testamento, mira, y todavía no había venido Cristo. Eso es lo que trataban de comunicar. No es Dios de lejos, desde el cielo, solo mirando esta tierra, dando sus leyes y ver cómo se desarrollan, castigando y premiando, según su caso, sino que es Dios interviniendo en la raza humana, ¿sí? Haciéndose presente en la raza humana. Eso es desde el Antiguo Testamento está, ¿no? Ese mensaje. Ya en el Antiguo Testamento también, hasta la era cristiana, todo el sistema sacrificial del templo y el tabernáculo era tipo o símbolo, también podemos decir, de Cristo. Por ejemplo, ellos presentaban el cordero, un cordero perfecto, no tenía que tener defectos, eh, era lo mejor, para reconciliarse con Dios. Ahora, eso nos está trayendo siempre el mensaje, y hemos predicado y enseñado que eso nos está enseñando acerca de Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Verdad? Eso está expresándose, mejor dicho, ¿no? Una verdad, no algo más que doctrina, ¿no? de conocimiento, sino que ese conocimiento debe llegar a una experiencia de salvación, de restauración de nuestra vida, de sanidad de nuestra familia, los beneficios de la salvación. Así que en todo ese sistema de sacrificios, como había sacrificios para con diversos propósitos. Uno, reconciliarse con Dios. Eso es indispensable. Sacrificio. Sin muerte no hay perdón. Sin muerte no se puede evitar la ira divina. Pero también había otros sacrificios de agradecimiento, de estar en paz, de celebrar, y luego participar de la comunión unos con otros. Todo eso nos está enseñando en dirección futura, están enseñando acerca de Cristo. En el Antiguo Testamento, acerca de Cristo. Luego también en el simbolismo de todo el sistema cúltico del Antiguo Testamento, ya lo vemos cumplido entonces con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso relaciona en San Juan 3, San Juan 3, después de hablar del nuevo nacimiento, un tema indispensable en la doctrina cristiana, luego dice, así como Moisés levantó la serpiente, ¿no? Así el Hijo del Hombre será levantado. Está hablando en lenguaje simbólico. Lo que sucedió en esa época, Moisés levantó una serpiente, dice. Naustán se llamaba, porque la gente estaba muriendo por la picadura de las serpientes. Y entonces los que miraban a ese símbolo eran sanados.
pero era necesario levantar, ponerlo en un lugar visible. Eso está enseñando acerca de Jesucristo, su muerte, sepultura, resurrección. Entonces fue levantado Cristo, y esto es algo público, no puede, no puede pasar por alto. No, el sacrificio de Cristo no es desconocido por ahí, o que lo manejan solo los cristianos. Este tema, la raza humana lo debe saber, así como sabe, ¿no?, que el sol alumbra, o el sol brinda calor. Eso es ser levantado en lo alto, visible al alcance, por enseñanza, por instrucción o por intuición también. Pueden la raza humana pensar, intuir, hay un Dios que perdona arriba, hay un Dios que nos ama. Y entonces de ahí van a ir a Jesucristo, cómo nos ama. Y este mensaje de Jesús va a llegar a todas las naciones. Sí o sí, de una u otra manera, cierren sus fronteras para que no entre el Evangelio a llegar. Porque es el propósito del Señor. O los planes de Dios pueden ser obstaculizados por simples gobernantes de los imperios, de los países. Así es necesario que sea levantado. Ese simbolismo nos está enseñando acerca de Cristo, ¿no? Ese incidente que pasó Israel. Pero es más, dice, es aún más. Todo este simbolismo sacrificial es alcanzado y rebasado. O sea, pasa. Hay mayor enseñanza, mayor significado ya con la instrucción del Nuevo Testamento, quedando el recogido o concentrado ¿en qué? En la cena del Señor, la Santa Cena que nosotros celebramos, ¿no? Donde recordamos ese sacrificio. Y la Santa Cena simboliza la unidad como cuerpo de Cristo, al comer y beber los símbolos del pan y el vino. Y luego participamos del ya, pero todavía no, del banquete mesiánico. O sea, la cena del Señor, esto es doctrina, ¿no? La cena del Señor tiene un significado presente, por eso dice, cuando nosotros participamos, 1 Corintios 11, sí, ahí está la enseñanza de Pablo, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, dice, recordamos, miramos hacia atrás, recordamos la muerte y resurrección de Cristo. Ahí están los elementos, el pan y el vino. Pero también dice, ¿hasta cuándo vamos a celebrar la Santa Cena? Hasta que Cristo venga. Entonces miramos hacia el futuro, lo que va a ser, no solo la venida de Cristo, sino que va a pasar, dice, va a haber una cena, las bodas del Cordero. Eso están expresando, ¿no? La Santa Cena. Mire cómo tiene relación. Por eso en hermenéutica, ¿qué se habla? Se habla de continuidad. Hay una continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero tenemos que ver en esa continuidad qué elementos quedaron, como porque su propósito era enseñarnos, ser símbolo para lo que nosotros íbamos a vivir. Pero si no se hace esa diferencia, esa coma, ¿no? Hay una continuidad, pero debemos reconocer lo que es enseñanza, lo que es símbolo y lo que es realidad y va a continuar. ¿Qué pasa? Entonces hay una continuidad. Ya, puede partir de lo bueno. Dios es santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también es santo. Dios manda su palabra por medio de la ley y en el Nuevo Testamento por medio de los profetas, escritores, ¿no? Pablo, etc. Es palabra de Dios y hay que obedecerlo. Continuidad. Y entonces, lo que se hace en la ley, tenemos que hacerlo también ahora. Guardar los días, guardarse los alimentos y esos
esas cosas. No hemos hecho la diferencia en que el Antiguo Testamento tiene un propósito. Apuntan a Cristo. Todo lo que sucede hoy es una preparación para que Cristo venga a esta tierra y ejecute el plan de salvación. Nos hemos quedado si solamente apelamos a la continuidad. Pero otros, para librarse del problema, dicen, no hay continuidad. Antiguo Testamento es historia nomás, es para Israel. Yo vivo solo Nuevo Testamento. No hay continuidad. Pero se pierden toda la enseñanza, el vislumbre que hay en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, yo particularmente, para no afectar a nadie, no comprendería Hebreos, el libro de Hebreos, si no tengo conocimiento del Antiguo Testamento, particularmente Levítico. ¿Para qué está Levítico? ¿Acaso nosotros vamos a ser sacerdotes, vestirnos así, que la mitra, el pectoral y todo eso? ¿Para qué todos esos detalles? Porque está hablando de Jesucristo, el sumo sacerdote en Hebreos. Entonces, se pierden toda esa enseñanza porque dicen, no hay continuidad. Nuevo Testamento, punto. Esto es lo que se hace. De modo, entonces, eso hay que estar viendo un momento. ¿Ya? Disculpen una emergencia un ratito. Aquí lo pongo. Disculpen que atender a veces aquí en casa. Así que volviendo a nuestro tema, eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Mira, en la Santa Cena, ¿cómo hay este mensaje? ¿No? Está hablando del presente, la iglesia, dice, la unidad del cuerpo, todo eso, ¿no? Los beneficios de la salvación, nos recuerda la Santa Cena, pero luego apunta hacia el futuro, hacia ese banquete mesiánico. También recordando la historia, nos va a hablar de la estructura bíblica del culto, ¿no? A partir de la sinagoga, ya estamos en el tiempo entre el Nuevo Testamento, el culto se vuelve menos ceremonioso, aunque el simbolismo del tabernáculo sigue existiendo, pero el nuevo énfasis es dado a la enseñanza y predicación de la palabra de Dios. En las sinagogas, siempre recordemos las enseñanzas en el judaísmo, tiene bastante influencia en lo que es el cristianismo. Las sinagogas todavía seguían practicándose por el judaísmo, en el tiempo del Nuevo Testamento. Por eso Pablo encuentra en sus viajes misioneros, las ciudades encuentra sinagogas. Ahí están hablando, enseñando del judaísmo. Y como era Pablo judío, le permitían entrar ahí, pero participar. Entonces, es como decir un culto pequeño de lo que va a ser el culto de mayor alcance en el templo. Pero su énfasis, ¿cuál era? Enseñar. Eso. Ya no son los ritos, las ceremonias, ya no, pues, en la sinagoga no puede reconciliarse un judío
con Dios porque se necesitaba el sacrificio, la muerte de ese corderito u otro, ¿no? Pero sí les ayudaba a mantener viva su fe, su confianza en Dios. De repente entre unos a otros se consolaban, ayudaban, todo eso. Están practicando su fe, su religión, pues, el judaísmo, en países gentiles. Entonces cuando la iglesia también va avanzando desde el inicio, ¿por qué nos dicen Hechos? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar y enseñar a Cristo. Está hablando ya del... hay un culto general en el templo, pero era templo judío, por si acaso, no había templo cristiano. Y en las casas, el culto pequeño, en las casas. Allí cultivaban que la vida espiritual. También su énfasis es en la enseñanza. ¿Ves? Ha influido el judaísmo en muchas prácticas del cristianismo. Eso se ve, ¿no? En las sinagogas, la predicación o exposición, explicación de la Biblia era poco. Mayormente era la lectura de la Biblia. ¿Sí? La ley, pues, ¿no? La ley Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, a ellos lo llamaban. Todo eso, eso es su Biblia indispensable, es como el cristiano del Nuevo Testamento. Si no puede tener toda la Biblia, supongamos, pero su Nuevo Testamento, indispensable. Es la Biblia portátil, así. Y está haciendo su obra. Así también entonces el judío, para él la ley era sus 5 primeros libros. Eso es lo que leían. Pero la explicación, la predicación y todo eso era menos, ¿no? Entonces en las iglesias cristianas, el caso es que, más adelante se va a hablar de la predicación oral, es que ahora el contenido mayor era la predicación. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. La teología, la doctrina del Nuevo Testamento no tenían. Entonces, la predicación. ¿Qué predicaban? De Cristo. Pero usando el Antiguo Testamento, sí, era para los entendidos, pero ahora pues, con los recursos de la hermenéutica y todo eso, nosotros estamos en ventaja. Pues. Pero ellos sencillamente lo usaban como decir, como su temor reverente que tenían a Dios y a su palabra, el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué predicaban? Lo que escuchaban a los apóstoles. Esas eran las columnas de la doctrina. Lo que los apóstoles decían, eso tenían que predicar en los cultos pequeños, en las casas, pues. En las casas, los maestros que se levantaban ahí, ya había maestros, muchísimos maestros, ya en el tiempo de Pablo se va a notar, hay referencias ahí, pero ¿qué predicaban? Lo que escuchaban. Todavía no circulaban los libros del Nuevo Testamento, y entonces por eso estamos diciendo, hay una influencia de lo que era el culto del judaísmo con el culto ya de la iglesia, ¿no? En el Nuevo Testamento. A partir de la sinagoga, pues, por eso estamos diciendo, el culto se vuelve menos ceremonioso y aunque el simbolismo del tabernáculo sigue existiendo, pero el nuevo énfasis es dado a la enseñanza y la predicación de la palabra. Y también ahí va acompañado la Santa Cena, lo que hemos hablado, ¿no? La cena.
todo ese simbolismo de que hemos hablado apuntaban a Cristo. Y como era de mucho significado la cena del Señor, es que en el judaísmo no había tantas ceremonias, ¿no? Las fiestas, por ejemplo, todo era con un propósito, traía enseñanza para ellos, ¿no? Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Eh, mm, eh, preparaban sus cabañas en el campo, y ahí no era salir de paseo, ¿no? Sino eso era parte de su expresión religiosa. Porque, ¿cuál era el asunto? Para recordar que el pueblo había habitado en tabernáculos, en el peregrinaje. Pues tenía una enseñanza, esa ceremonia, ese rito, esa fiesta traía esa enseñanza. Y en el Nuevo Testamento, entonces, es la cena del Señor la que es para nosotros ahora ordenanza, trae mucha enseñanza sobre Jesucristo. Eso es lo que se predicaba. Y se cree, ¿no? Ya toca investigar, ¿no? A los maestros, a los teólogos, que eso cuando dice que partían el pan en las casas, Hechos, libro de los Hechos, eh, un significado le dan que comían juntos. O sea, el anfitrión invitaba una cena, por decir, un alimento. O sea, eran muy generosos, muy hospitalarios son. Pero el otro significado que también le han dado los intérpretes de la Biblia es que celebraban la cena del Señor en las casas. O sea, los apóstoles le habían delegado a los eh, menores, pero los hermanos que están creciendo, así, ya están liderando una célula, les daban la facultad de celebrar la cena. Hay que considerar también eso. Entonces, ¿qué elementos estamos viendo? Predicación de la palabra y el otro, la celebración de la cena del Señor. Porque a través de esa ordenanza están comunicando bastante enseñanza, recordando a Cristo y todavía reafirmando nuestra fe, nuestra esperanza en lo que Cristo va a venir a recoger a su iglesia. Todo eso. Ya hasta allí. De manera que el símbolo, dice, la mesa del Señor y la palabra, en el marco de la experiencia cristiana y la acción del Espíritu Santo, se constituye en la base del culto primitivo de las primeras iglesias por ahí, por Judea y alrededores. Y hay un esquema que hace todo este recuerdo de la historia, ¿no? Cómo se va desarrollando lo que han presentado en las exposiciones. Esa es la parte histórica. Por ejemplo, la época post-creacionista, institución del culto a Dios sobre la base de las ofrendas. Ellos aprendieron a adorar a Dios celebrando sus ¿cómo era? Adoraciones, ¿no? Así sencillamente levantaban un altar de piedra, sacrificaban un animalito, ¿no? Y eso era para Dios. No había templo, no había sacerdotes, no había vestiduras, ¿no? Ahí comenzaron. En la época patriarcal también sigue, estamos hablando de Abraham hacia adelante, sacrificios sobre los altares y quedaba como seña, como huella para las próximas generaciones. ¿Cuál era la base del culto? Ofrendas y sacrificios. En la época de Moisés ya es el establecimiento del tabernáculo, el lugar céntrico de adoración y las leyes que dadas, ¿no? Para el pueblo. Ahí está la predicación de las leyes. Palabra. En la época de los reyes monárquica es el establecimiento del templo y su ritual religioso. Ya cuando hay un templo, digamos entre comillas, es material noble, estable en Jerusalén, ahora ya se desarrolla con todos los detalles el culto y se establece ya la tribu de Leví
desarrollando todos sus oficios. En toda esa época, entonces, es el símbolo. En la época posexílica estamos hablando de que cuando ellos volvieron de Babilonia, Judá volvió de Babilonia, es el surgimiento de las sinagogas y la descentralización del templo. Y naturalmente, cuando pensamos sinagoga, quiere decir que ahora el punto central de ese culto es la enseñanza. Ahí comienza palabra. Antes había, el énfasis era el símbolo, luego con las sinagogas, entre lo importante es la palabra. En la época cristiana, ¿ya? Cuando surge la iglesia, y la obra de Cristo, la obra de salvación de Cristo ya es consumada, el Espíritu Santo está obrando en la iglesia, entonces el culto cristiano llega a ser una fusión de palabra y símbolo. Es importante. El culto llega a ser una fusión, debe estar incluido la palabra, que es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos en base a la palabra, y el símbolo, que ya están las ordenanzas, la cena del Señor, ¿no?, que nos ha dejado, y el bautismo, son ordenanzas, otros son ceremonias. Así entonces no debemos perder en la comunicación que fluye en un culto. El contenido es la palabra. Vamos a usar diversos medios de comunicación, pero la palabra es importante. Un culto sin predicación de la palabra es solo un retiro social, no más. Va a ser vida social entre los creyentes de la iglesia. Pues es importante eso. Y todo lo que hacemos, no solo la parte central de la predicación, sino todo lo que hacemos en el culto debe ser basado en los principios de la palabra. Por eso es que Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto, 1 Corintios 11. Mira, la exhortación es fuerte, dice: en todos los alabo, les felicito en todo eso, pero algo no les puedo felicitar, no los alabo, en que se reúnen para lo peor. En esa palabra es fuerte. ¿Qué está diciendo? Ustedes hacen culto para lo peor. ¿Por qué dice? Cuando vienen al culto, y ahí entonces se celebraba la cena del Señor, uno viene para mostrar su opulencia, su riqueza, traen comidas abundantes, carísimas, y no comparten con el hermanito que ha traído su locrito, así, ¿no? Así. Entonces no se están reuniendo para lo mejor, no hacen culto para lo mejor, sino hacen culto para lo peor. ¿Por qué? Porque se salieron de los principios de la palabra. Entonces hay que recordar que nuestros cultos se debe enseñar la palabra forma a las personas, pero también todo lo que hacemos de principio a fin debe ser de acuerdo a los principios de la palabra. Ya, adelante, seguimos. Hemos visto como la base del culto desde Génesis hasta Hechos hasta el libro de los Hechos, ¿no? Ha ido evolucionando hacia una combinación de palabra y mesa del Señor, palabra y Santa Cena. Desde los primeros tiempos del cristianismo y reforzado por Hechos 2:42, también sigue esa como contenido del culto, ¿no? Palabra y la mesa del Señor. Pero ya está realizada la obra de salvación de Cristo, la iglesia está viviendo en ese tiempo de gracia. Ahora es el Espíritu de Dios que está dando vida, vigor. La realidad de la iglesia es la presencia del Espíritu Santo. No seríamos iglesia
es sin la presencia del Espíritu Santo. O sea, ¿por qué nosotros decimos somos hijos de Dios y somos la iglesia? Sin jactancia, con seguridad, somos la iglesia verdadera. ¿Por qué? Por la presencia del Espíritu Santo. Es en nosotros, en nosotros como persona y colectivamente también en las reuniones de culto. Ahí está. Donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. Eso es lo que nos hace iglesia. Es una institución, sí, social, podemos decir, con muchas instituciones, pero la iglesia tiene una naturaleza diferente por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. De modo que el culto de la iglesia llegó a ser la expresión fundamental del contenido tanto del antiguo como del nuevo pacto. El antiguo, que anticipa el nuevo, fue preservado en la liturgia de la palabra, y el nuevo, que cumple el Antiguo Testamento, fue expresado en la liturgia de la Eucaristía o la Santa Cena, ¿no? Donde hacemos memoria de la muerte y resurrección de Jesucristo, que inauguró el Nuevo Testamento. Por consiguiente, la palabra como la ordenanza debe ser ahí, cámbienlo, no es sacramento, celebran a Jesucristo, su obra de creación, encarnación y recreación o regeneración. Eso es lo que celebramos en el culto. Avanzando también con un poco de base histórica, esto es lo que nos lleva, encontramos la estructura histórica, dice, a lo largo de la historia en los primeros siglos que hemos visto, el culto cristiano continuó celebrando bajo una combinación de palabra y ceremonia o ordenanza, mesa del Señor, en un contexto íntimo, casi familiar. Pero ya en el siglo IV, bajo el gobierno del emperador romano Constantino, recuerden eso, en historia deben haberlo estudiado, es el emperador que se hizo cristiano, se convirtió, no sé, pero él cambió todo. Él hizo oficial el cristianismo, la religión oficial para Roma, el cristianismo. Entonces, dice, ¿qué pasó? Dice, el culto se abre ahora al mundo, se vuelve ahora público y oficial. Como es ya la religión oficial, pero detrás de esa historia hay un detalle que también la historia nos enseña. Por eso tienen que mirar bien, reflexionar sobre la historia. Hubiera sido bueno el respaldo al cristianismo, todo ese apoyo, leyes, no sé, a favor, pero el asunto fue cuando hizo leyes, dice, para ser político, senador, en nuestro tiempo sería congresista, diputado, tiene que ser cristiano. Ahí está el problema. Entonces los que ambicionan la política y de paso beneficios económicos personales, se hicieron cristianos, aparentaron ser cristianos. Como dice, abrieron la puerta de la iglesia, la gente iba a los templos que comenzaron a construirse. De ahí comienza la historia de templos cristianos, pero no había conversión, solo en una apariencia para ganar un puesto político. Ahí se malogró. De ahí aprendió la iglesia que no se debe casar la iglesia con el Estado, con la política. Es bueno que la política respalde los postulados cristianos, las actividades cristianas, todo eso, pero no que ordene a la iglesia. No, la iglesia tiene una naturaleza diferente. De ahí entonces que se malogró, de ahí vino la decadencia.
Y llega a la época de la Edad Media, donde ya con toda esa decadencia de la iglesia en historia han estudiado, el culto llegó a ser la misa. Pero el culto, como hemos dicho, había dos cosas, símbolo y palabra. Pero en la misa ya sobresale el símbolo. Todo es ritual. Todo, vamos a decir, no hay que pasar de esta ceremonia, de esta manera. Hay una forma de entrar a la iglesia, hay una forma de presentarse ante el sacerdote, el pastor, digamos, ¿no? Todo es ritual porque se omite la palabra. La palabra va a traer renovación, cambio, reflexión a la persona, para el creyente. Pero como eso no quieren que el creyente sea reflexivo, piense de su realidad espiritual, su conducta personal, entonces se le llena de ritos, de ceremonias. Entonces a esas ordenanzas que dejó establecido Cristo, le pusieron como sacramento. Sacramento significa que tiene un valor para la salvación. Así en palabras sencillas te dicen, pueden buscar sus significados, si no en internet. Pero lo práctico es, cuando yo digo que el bautismo, la Santa Cena es sacramento, estoy diciendo que esto tiene valor para la salvación. Ayuda en mi salvación el bautismo, ayuda en mi salvación la Santa Cena. Ya le dieron eso. Entonces, para ser salvo, ya dice, la salvación no está solo en que tú te reconcilies con Dios, sino la iglesia. Tienes que reconciliarte con Dios dentro de la iglesia. Ahí está el problema. ¿Ves? ¿En qué iglesia? La iglesia católica, aquí. ¿Se da cuenta? Aumentaron los ritos, aumentaron las ceremonias, porque ya tenían categoría de sacramento. Es el problema, ¿no? Es bueno los símbolos que, vamos a decir, nos recuerdan la obra de Cristo, pero lo esencial es la experiencia que yo tengo con el Cristo, a quien me están anunciando, me están predicando, ¿no? Sí, en la Edad Media todo era medias, su relación con Dios, así, su santidad ya se volvió misa, recuerden esa fecha. Pero en la época de la Reforma, estamos hablando ya siglo XVI, hay un llamado a la reconversión de la iglesia. Se suprimen las prácticas paganas, ya después que vino el tema de justificación por la fe y todo eso, ¿no? Y lo que Pablo, no es Pablo, sino es Lutero, puso en alto es el valor de la palabra. Él cómo comprendió la justificación por la fe, por la Biblia, la palabra. Entonces como que se suelta, ¿no? Y decía, ahora, como a mí ha sido beneficiosa la palabra, que sea la Biblia esté al alcance de todas las personas. Así que los cultos, como vieron que había hecho mucho daño los ritos, las ceremonias, todo eso, ¿no? Si usted ha participado en una misa católica, hay una forma de diálogo, de todo eso, pues, esos ritos, ceremonias, pero no producen cambios morales, resultados espirituales. Y entonces se omite la palabra que va a producir cambio. Eso es lo que se está viendo, ¿no? Y en la reforma, ¿qué hicieron? Vieron, dicen, esos ritos malobran, desvían, entonces vamos a sacarlo. Lo sacaron todo eso. ¿Qué pasó? Ahora, palabra. Solamente palabra. También se fueron
a un extremo. Y entonces no era sencillamente, ¿cómo se dice?, explicaciones, predicaciones, sino había mucha controversia. Como vamos a decir, la contrarreforma, que también está atacando a Lutero y sus ideas doctrinales, y vamos a decir abiertamente así, la Iglesia Católica, la actual Iglesia Católica Romana está haciendo presión con sus doctrinas, sus famosos concilios, únicamente para refutar las ideas de Lutero. Entonces que la Iglesia tenía que prepararse para responder, no solo los grandes teólogos, ¿no?, que eso su debate era en aparte, sino los creyentes. Por ese énfasis en la enseñanza, entonces quitaron los ritos y las ceremonias. Se volvió básico, frío. Frío podemos decir, ¿no?, porque los símbolos dan también cierto matiz de alegría, ¿no? Todo eso. Mira, a veces, por ejemplo, la ordenanza que es el bautismo, podemos decir, no, pero yo puedo seguir a Cristo también sin bautizarme, pero ya está en el ambiente cristiano, no tengo que bautizarme. Es una ordenanza del Señor, pero hay un producto espiritual. ¿Cuál es? Ese creyente es identificado como miembro pleno de la iglesia. Ahora asume responsabilidades en la iglesia. Él es recibido como miembro, es un soporte para el desarrollo de la iglesia. Entonces, él es entendido. ¿Por qué yo he conversado como pastor con ver si cuándo te vas a bautizar, pastor? Disculpe, de que tengo que arreglar algunas cosas ya. Después del bautismo se ponen buenos. Hay un resultado. Pero si Cristo es el que hace el cambio, si uno se santifica, vamos a ir leyendo la Biblia, orando a Dios, se santifica. Pero esa ceremonia, no ordenanzas, bautismo, ha producido algo en el creyente. ¿Se da cuenta? No, no es que vamos a sacar todas las ordenanzas, los ritos, ¿no? Nosotros también, como evangélicos, tenemos nuestros ritos, nuestras ceremonias y las ordenanzas básicas, ¿no?, que nos ha dejado. Ya estamos hablando entonces que después de la reforma se sacaron todos estos elementos y se enfatizó ahora la palabra. Resumiendo entonces, de manera que los sencillos cultos de la iglesia primitiva pasaron por el clericalismo y la sacralización de la Edad Media, está hablando en términos generales todo ese tiempo, y volvieron a la palabra y a la sola fe cuando entró la reforma. La influencia de la época moderna, ya con la ilustración y la posmodernidad que estamos viviendo ahora es el tiempo de la posmodernidad, con el sincretismo y lo misterioso, llegamos a nuestros días con un tipo de culto que llamaremos culto fragmentado. Está entre el símbolo y la palabra, porque ahora ya vamos a ver en el próximo tema que hay nuevos elementos comunicativos y como que ayuda, porque Dios cuando crea algo es para ayuda, para bien de la humanidad, pero el ser humano lo usa mal, entonces va a traer malos resultados. Esos recursos de la comunicación de esta era muchas veces están maltratando el trabajo de la iglesia en este asunto de comunicar
comunicar verdades eternas, comunicar la palabra del Señor.